En el artículo primero que dice finalidad, la presente ley tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en el periodo de violencia 1980-2000, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos para las respectivas judicializaciones de los casos correspondientes. Primer tema de agregado, de tal forma que se incluya el concepto de judicialización. No se está judicializando directamente, pero está incluido dentro de los fines de las actividades de esta entidad. En segundo lugar, plantear en el artículo 6, en el título tercero en su conjunto, que es Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de sitios de entierro y de lugares de reclusión, para no decir lugares de cremación, lugares de reclusión acompañada de vulneración de los derechos básicos de las personas. Creo que sería bueno que ese registro pueda estar explícito, porque si no va a haber lugares en los cuales no va a haber respuesta ni va a haber búsqueda de si en esos lugares también hubo entierros. Si, por ejemplo, en alguna zona se hizo un lugar de cremación y encima se construyó un edificio, eso va a desaparecer porque se dice que eso es público y que no puede investigarse. Plantearía que se pueda agregar ese concepto. Y por último, creo que tiene que ser señalado expresamente en la parte de la... Continúe. Para un agregado final, mejor dicho, en este mismo título tercero, señalar como parte de como un artículo adicional o en una de las partes incluir que tiene que darse una respuesta al conjunto de los pedidos solicitados y no respondidos hasta ahora del conjunto de los familiares que han tocado las puertas del Estado y que han presentado listas, identificación y señalamiento de en qué lugares es que deben ser respondidos. Dahmer, congresista de Uren. Gracias, presidente. Solo para reiterar, el proyecto que viene de la Defensoría del Pueblo y trabajado con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y las asociaciones de familiares desaparecidos, nos presentan un proyecto y nos dicen, por favor, señores Estado, ayúdennos a buscar, a ubicar a nuestros familiares desaparecidos porque queremos encontrarlos y enterrarlos dignamente. Ese es el objetivo del proyecto. De otro lado, el tema de judicialización, por favor. El tema de judicialización no requiere ninguna norma. Donde hay un fallecido, donde hay un cadáver, donde hay un muerto, donde hay una fosa común, de oficio el Ministerio Público tiene que investigar. ¿Cómo le vamos a decir en esta norma, señor, el Ministerio Público tiene que investigar? Obvio, es su función, es su competencia, es su tarea, que está en todas las normas establecidas y en su ley orgánica. Señor presidente, me pide la congresista Pérez Tey una segunda interrupción. Tercera interrupción por excepción. A la congresista Pérez Tey. Gracias, presidente. Sí, presidente, yo no quería ya hablar, pero sí me parece importante aclarar algunas dudas, entendiendo completamente la preocupación del congresista Dahmer, que todos los que trabajamos en este tema compartimos, pero creo que son dos cosas distintas. Creo que parte de la problemática de los desaparecidos ha sido que siempre se ha privilegiado el tema penal. ¿Y cuáles han sido los problemas del tema penal? Que por supuesto tiene que continuar, esto no es una amnistía ni mucho menos. ¿Cuál ha sido el problema? Solamente hay 20 forenses con muy pocos recursos y que por supuesto usan su energía, y yo desde acá mi reconocimiento y felicitación, pero que no es posible con el esfuerzo que se ha hecho. Hemos logrado un número de exhumaciones que es inferior, muy inferior a los 16.000 que queremos, ni siquiera estamos en el orden del 20%. Pero además hay acá alguna data que quiero compartir con ustedes. De los casos de fiscalía, el 80% de los casos se archiva porque no se ha podido identificar al presunto autor. Coincido con usted, hay una serie de problemas de entrega de información desde defensa, pero eso no tiene nada que ver con el tema
humanitario. Comparto su preocupación, pero no es la norma que tiene que resolver ese problema. La norma que tiene que resolver ese problema ya existe y es la colaboración que deben dar los institutos y sobre todo las Fuerzas Armadas al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial. Y yo entiendo que ya se están aplicando los apercibimientos y que incluso hay pronunciamientos de la Corte Interamericana. Pero nada de eso, presidente, ha hecho que la búsqueda de desaparecidos sea efectiva. Por eso es que este archivamiento de casos lo que ha traído consigo es que al archivarse el caso ya no se continúe con la búsqueda. Y entonces la judicialización no ha sido la respuesta correcta. Lo que nosotros queremos aquí no es identificar los cuerpos de las personas para encontrar a los responsables. Eso tiene su camino. Es identificar los cuerpos de las personas porque las familias tienen que cerrar el duelo. Hay miles de familias, 16.000 es el número grueso, 16.000 personas que siguen buscando y se necesita una ley que priorice esa nueva víctima de la desaparición, que es el familiar que todavía no encuentra consuelo, presidente. Yo atiendo las preocupaciones del congresista Dahmer, creo que eso hay que empujarlo, pero este espacio es el espacio de la búsqueda, de desenterrar las fosas. También comparto su preocupación sobre los lugares a donde hay restos, por ejemplo el penal de Yanamilla, donde ya no se va a buscar porque hay construido encima un penal. Pero también creo, presidente, que la hollada que está hoy protegida debe garantizarse con una norma como lo que se va a dar ahora. No se está renunciando, presidente, se está avanzando en la búsqueda de las personas que han desaparecido. Y yo creo que el camino de la justicia encontrará también el camino de la verdad y el camino de la reparación, presidente. Pero hemos tenido un orden equivocado. Se ha privilegiado el tema penal. Hay que privilegiar a las víctimas, a las nuevas víctimas de una desaparición, que son los familiares, y por supuesto exigir que el Poder Judicial haga las investigaciones que correspondan. Además, el artículo 13 establece la cooperación, presidente. Yo sí le planteo que, atendiendo la preocupación del congresista, se respete el texto planteado por Defensoría, con Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, con el Movimiento para que no se repita y con las instituciones de víctimas que han trabajado en él durante 3 años, presidente, y están acá esperando nuestro voto de respaldo. Gracias. Congresista Eguren, vamos a ir al voto, sin embargo vamos a guardar el retorno de varios congresistas. Mientras tanto, quedando esto al voto, vamos con el siguiente proyecto.